Bien, buenas tardes a todos. Gracias por contestar. Esta tarde vamos a desarrollar la clase sobre depresión. Yo no dejo de pasar esta lámina porque siempre me ha parecido muy demostrativa de lo que puede ser la tristeza. Entonces, yo quisiera saber qué me pueden decir ustedes sobre lo que tienen como concepto la depresión. Esta tarde vamos a tratar sobre depresión, todo lo que se pueda decir sobre depresión en tan breve tiempo. ¿Podría, por favor, contar con su colaboración? Quisiera dos estudiantes. ¿Me pueden decir qué piensan sobre la depresión? ¿Nadie? ¿Nadie quiere decir lo que sabe sobre la depresión? Sí, Isabel, bienvenida. Doctora, buenas tardes. Bueno, sí, un concepto que yo tengo acerca de la depresión es en sí la tristeza que un paciente, una persona puede sentir, una tristeza patológica, pero que lleva mayor a 2 semanas, con una duración. Ya, la tristeza, ¿no? Bien, bien. ¿Alguien más, aparte de usted? A ver, ¿alguien más? Sí, Jimena. Sí, doctora. Yo tenía el concepto de depresión que es una enfermedad caracterizada por la tristeza patológica, como mencionó usted, que es decir, una tristeza que prolonga, pasa, ¿no? Y bueno, que existen muchos más síntomas que el paciente puede presentar, como una embolia, puede también tener síntomas como una disminución de conductas instintivas, como que se había afectado el sueño, el hábito, el comer. Ya, muy bien. Qué bueno que tengan un concepto bastante claro. Vamos a completar algunas cositas y con lo que han dicho ambas complementan. Vamos a completar algo de lo que ustedes estaban diciendo. ¿Ya? Bien, entonces ya tenemos acá la imagen de este animalito tan triste. Y comenzamos hoy en esto. Ustedes deben haber visto esta película intensamente. Diferentes nombres que toman para describir la depresión. Doctora, disculpe, no se le escucha muy bien, se le escucha muy bajo. Ya, voy a hablar más fuerte, ¿ya? ¿Ok? Voy a acercar la pantalla a mí para que se escuche mejor. ¿Se escucha mejor? ¿Eso? Sí, doctora. ¿Eso creo que va a hablar? ¿Sí? Ya. Sí. Disculpen si no me escuchan. Yo suelo hablar bajo, pero ustedes me dicen con toda confianza, ¿ya? Disculpen si hago eso, que es la costumbre, ¿ya? Bueno, les estaba diciendo diferentes nombres que se le suele dar a la depresión o cómo se le puede llamar, ¿no? Tristeza, incluso la irritabilidad y todas esas cosas, diferentes posturas que nos indican que está deprimido, y la película que les decía que ustedes deben haber visto porque todavía está en sus edades. Bien, nosotros vivimos en un mundo de globalización, que en el fondo es un mundo de exógeno. Ya en el siglo XX estábamos en una etapa de exógena, un milenio
desde los años más o menos 60 se incrementaron las cifras de pacientes deprimidos, diferentes tipos de depresión. Con la venida de la globalización, esto como que aumentó, con las condiciones que generó la globalización, que si bien ha sido un avance en muchos aspectos, pero ha sido un retroceso en esto porque se han acentuado los problemas económicos, se han acentuado no necesariamente por globalización. Nos permite conocer más fácilmente otras culturas más depresógenas de lo que es en nuestro país. Y estamos en realidad en el milenio de la depresión, en la centuria de la depresión. Vivimos en un mundo así, depresivo, depresógeno. Las condiciones de vida que tenemos son depresivas, son depresógenas. Las condiciones socioeconómicas, la condición de la guerra actualmente, la condición de la miseria en tantos países, y aquí mismo en nuestro país, ¿no? No, ustedes saben, es como tener una especie de núcleo donde están determinados distritos, o incluso dentro de cada distrito hay núcleos donde la condición es mejor, pero en los alrededores se suman condiciones donde hay violencia, donde hay pobreza, donde hay delincuencia, donde hay corrupción. Que todos estamos en una crisis en este mundo de corrupción, donde lo patológico se ha ido normalizando y estamos viendo eso como una falta de valores, de principios, que aumenta, condiciona que también haya más posibilidades de depresión. Entonces, todo esto suma lo que es el ambiente. Entonces vivimos en un ambiente depresivo. Entonces, si nosotros estudiamos el geometría de coordenadas, que sería lo más simple, en la clase de afectividad yo les expliqué. Aquí tenemos la franja que equivale a la franja de la línea de la franja ecuatorial, ¿ya? Aquí tenemos, en esta franja ecuatorial, tenemos alegría, tristeza, ansiedad, y diferentes emociones y sentimientos que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Pero ¿qué pasa si nos salimos de lo que vendría a ser considerado como normal? Esta franja sería considerada como normal dentro de parámetros considerados como normales dentro de una que vendría a ser una especie de curva de Gauss, ¿no? Todo lo que se sale hacia arriba, vendría a ser la hiper, y todo lo que sale hacia abajo, la hipo. Entonces aquí está la eutimia y aquí estaría la hipertimia y acá la hipotimia. Entonces en la hipotimia va a estar la tristeza patológica, llamada también depresión. Y hacia arriba estaría la alegría patológica, llamada también depresión. Esta tarde nos vamos a ocupar de toda esta parte de abajo. Acá les he hecho un gráfico con rojo de lo que nos vamos a ocupar, la depresión, si ustedes se fijan, yo he hecho acá prácticamente un continuum, acá está más delgadito porque está más cercano a la franja de leucemia. Hasta acá, y hasta acá, es como quien dice una personita que tiene una depresión persistente. Y acá hay una personita que tiene una depresión episódica. Esta personita con depresión persistente tiene altibajos con mejoría. Y acá con lo que vendría a ser la eutimia. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar, todo lo que está de esta línea hacia abajo. Entonces, veamos qué cosa es la depresión. La depresión, por eso lo he puesto en chiquitín, a pesar de que ser tan grande. ¿Ya? ¿Qué significa? Viene del latín depresio, deprimeren, que significa hundimiento, abatimiento, hundido. Y puede ser un síntoma
cuando solamente es tristeza, cuando solamente es anedonia. Ustedes deben recordar que la anedonia es la pérdida, la falta de placer. Se transforma en un síndrome cuando esta tristeza ya se acompaña de anedonia, ya no solo es tristeza, o cuando la anedonia se acompaña de tristeza. Y también se puede acompañar de ansiedad, de desgano, de inseguridad, de sentimientos de culpa, sentimientos de soledad, de abandono, de ideas suicidas. Este síndrome depresivo se va a transformar en una patología, en una enfermedad, en un trastorno, cuando ya podemos decir una causa, una etiología. Entonces, esto es ya una enfermedad donde vamos a tener sus causas, vamos a tener su clínica, vamos a tener su diagnóstico sindrómico y la impresión diagnóstica con el que se puede ver ya cómo va a evolucionar esto y el tratamiento que le podemos dar para poder llegar a ver el pronóstico que va a tener. Por eso es que la depresión en sí misma como palabra tiene 3 significaciones. En cualquier momento ustedes ya saben que me pueden interrumpir. Entonces, ¿qué cosa es la depresión? Esta primera definición, que se parece bastante a la segunda, es una definición sacada de un libro de psiquiatría y dice la depresión es un trastorno del estado de ánimo o humor. Eso lo saben ustedes muy bien por su clase de afectividad. Es de ánimo o humor, no es un sentimiento. Es un intenso sufrimiento que se caracteriza por tristeza, que ya ustedes han dicho, por anedonia, ese abatimiento, la baja autoestima, la infelicidad, ese dolor moral o dolor por vivir, deseo de no seguir viviendo. Y esta realidad es una gran enfermedad que suele ser crónica, recurrente y de un tratamiento a largo plazo. Ahora, ¿qué nos dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud? Que la depresión es un trastorno mental, innegablemente, ya, frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, igual que en la otra, por la pérdida de interés o placer, la anedonia, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño y el apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. A eso se suman muchos más síntomas que ya los vamos a conocer. Desde épocas muy remotas, ya Hipócrates había detectado hace 400 años antes de Cristo lo que vendría a ser la depresión en estas épocas, ¿no? Y la llamaban melancolía, que venía del griego en relación al humores, los estudios de los 4 humores, y estaba relacionado con la bilis. Sir Richard Blackmore, en 1725, imagínense en qué siglo, hace bastante, acuñó el término depresión para esta patología. Entonces, ¿la depresión es solamente la tristeza o la depresión es una enfermedad? La tristeza es un síntoma, la tristeza puede ser un signo, ¿ya? Pero la depresión es más que eso, porque ahora vamos a hablar ya no de síntoma de depresión, no vamos a hablar solo del síntoma, sino vamos a hablar de la depresión como enfermedad. Entonces la depresión en realidad es una enfermedad y es una gran enfermedad. Por eso decimos que no es lo mismo estar triste o estar con la depresión, como algunos van, le dan su palmadita y le dicen, hola, ¿qué tal? ¿Pero qué te pasa? ¿Estás con la depresión? Vendría a ser estar deprimido, ¿no? Pero ese estar triste puede ser por muy intenso que sea, puede ser cualquier tristeza. No está en la intensidad. Entonces, esta enfermedad de la depresión no es por dejadez, no es por pereza, tampoco es un signo de falta de valor, porque a la mayoría le van a decir, pero caramba, carga tu batería, levante el ánimo, tú puedes, tú lo vas a lograr, todo eso, ¿no? No, la depresión es algo mucho más fuerte
y sinceramente da mucha, mucha tristeza darse cuenta que alguien está con depresión. Entonces vamos a ver los síntomas de la depresión. ¿Qué síntomas creen ustedes que habría en la depresión aparte de la tristeza, o sea, del estado de ánimo deprimido, aparte de la anedonia? ¿Qué otros síntomas nos decían sus compañeras y qué otros síntomas piensan ustedes que puede tener la depresión? Sí, participen, participen, no esperen que les diga ya. Falta de energía, muy bien. ¿Qué más? Insomnio, la dixitia. Muy, muy bien. Bravo. Irritabilidad también, claro. Hiporexia, sí, sí, sí. Anedonia, claro, sí. Hemos dicho que es un síntoma nuclear junto con la tristeza. Anedonia. ¿Qué otra cosa más? A ver, ¿qué más? Dificultad para concentrarse, muy bien, la atención, está baja la atención, por consiguiente no puede concentrarse. Falta de placer en actividades que le gustaban, claro, la anedonia, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ideas suicidas, sí, muy bien, ajá. ¿Qué otra cosa más? Delusiones nihilistas, también, sí, cuando hay una depresión psicótica, muy bien. Algo más, algo más. Sus compañeras nos habían dicho que no tenía apetito, que no podía dormir, que estaba con insomnio, disminución de la libido, muy bien, algo más, a ver, uno más, tienden a aislarse, van perdiendo amistades, lidiación con depresión severa, ya, muy bien. Y aquí está, miren este cuadro resumen donde ponemos lo que ustedes dijeron en primer lugar, el ánimo deprimido con su tristeza, con la anedonia, uno de ustedes dijo la falta de energía, hay sentimientos de baja autoestima, la concentración baja, sentimientos de culpa, las ideas y las conductas suicidas, alteraciones del sueño, la falta de apetito, la baja de peso, las quejas somáticas, esas algias que son bastante frecuentes, ese cansancio que puedan tener. Muy bien, entonces aquí está resumido todo lo que puede haber en la depresión. Y vamos a dar una definición de tipo normativo. Entonces, ¿qué significa esto? Que de acuerdo a lo anterior, fíjense, tenemos síntomas físicos, aquí están, tenemos síntomas psíquicos, ¿ya? Aquí nos faltó añadir la parte que aquí agrega esta definición normativa, que son los síntomas, entre comillas, sociales, que es la afectación de las relaciones, las actividades y los rendimientos, ¿no? Entonces nuestro rendimiento baja. Cuando estamos deprimidos es difícil estudiar, es difícil. ¿Por qué? Porque no podemos concentrarnos, porque no tenemos ganas de leer, no tenemos ganas de nada, tendemos a la crinología. ¿Qué cosa es la crinología? ¿Alguno sabe qué es la crinología? Es ese gusto por estar solo en la cama y que eso le va a dar placer, pero en este caso no es un placer sexual. ¿Quién debería asumir el tratamiento? ¿Quién debería tratar este océano, este universo de depresión?
mis queridos alumnos, son ustedes. Son ustedes. Vamos a tener depresiones subclínicas que a veces no nos vamos a dar cuenta y una que otra va a pasar a este lado tan general donde van a estar las depresiones menores y donde van a estar todos ustedes con la especialidad que tengan, haciendo o no haciendo especialidad. Ustedes van a estar en la obligación, en la responsabilidad de tratar la depresión. Por eso es que estoy haciendo hincapié en algunas cosas. Entonces, el nivel de diagnóstico ideal en estos campos van a ser las depresiones leves, que son las que van a llegar a ustedes probablemente con cuestiones situacionales, con depresiones enmascaradas, con depresiones atípicas. Y son ustedes los que van a hacer una especie de servidor para que la depresión mayor y todo lo que no puedan resolver lo manden al área de nosotros, los especialistas. Entonces, la depresión mayor debería ser la única que pase con los especialistas. Y ustedes deberían estar en plena capacidad de tratar todas estas depresiones menores. Okay. Entonces, yo les sugeriría acá aprender algo de psicoterapia de apoyo. Y psicoterapia de apoyo no es escuchar la catártica del paciente, hay que tener un cierto entrenamiento. Y eso lo van a ver probablemente cuando hagan psicoterapia, que creo que es la última clase. Ahora, la depresión, caramba, se casa con todos, puede coger a cualquier raza, no respeta a nadie en realidad, pero es diferente uno de otro. El chinito, el negrito, el gringuito, el mexicanito, el indio, lo que sea, pero todos pueden tener depresión y todos pueden ser diferentes. Entonces, con todo este mundo de depresión han habido NN clasificaciones desde NN años, y aquí vamos a tener lo que antes se llamaba la depresión endógena y la depresión exógena de acuerdo a la etiología. De acuerdo a la etiología, en realidad tenemos la depresión endógena, que es básicamente de factores internos. No se debe a factores externos, sale de uno, sale de lo más dentro de uno con síntomas predominantemente biológicos. No es que no haya unos síntomas psíquicos, sino que lo que más predomina son los biológicos. La exógena o reactiva es en función a lo que nos está pasando, a lo que nos pueda pasar, ¿ya? A cosas que estamos viviendo, a los estresores, y acá predominan los síntomas psíquicos. Otra clasificación etiológica es la depresión primaria y la depresión secundaria. La depresión primaria sin historia anterior psiquiátrica de ningún tipo, sin historia de patología depresiva en la persona, y la secundaria con historia psiquiátrica previa, ya sea de su forma de ser depresivo, o que en la familia también tengan eso, o que haya reaccionado de determinadas formas ante determinadas situaciones. De acuerdo a la sintomatología, vamos a ver la depresión neurótica o neurosis depresiva, que ahora es llamada la distimia, pero que no es tan igual, ¿no? Predomina acá los síntomas neurovegetativos. En la depresión psicótica no predomina lo cognitivo, pongamos las ideas delusivas, las mismas delusiones. Ahí está eso. Ya, las que son de acuerdo al curso de enfermedad, vamos a tener la depresión unipolar, o sea, depresión a lo largo de su vida, ya sea episódica o permanente, la distimia, y el trastorno bipolar, episodio depresivo. De acuerdo al tiempo de inicio, esta clasificación dice la depresión infanto-juvenil, la depresión de la mujer, el posparto, el premenstrual, el disfórico, la depresión involucional de la menopausia, la depresión del anciano, y ahí van a estar todas inmersas. Ahora, aquí no sé por qué no ha salido en la lámina, pero yo había incluido la depresión de acuerdo a las clasificaciones internacionales. Ahí estaba, puse la DSM-11,
aunque ya está vigente desde enero, pero hasta ahora, el MINSA no ha dado por hecho de que tengamos que utilizarla, tal es así que los diagnósticos psiquiátricos salen todavía con la clasificación CIE-10 hasta la fecha, hasta hoy día por ejemplo. Y esa es la vigente en nuestro país y con esa es la que nosotros deberíamos dar los diagnósticos. No con la otra clasificación, porque acá en esto de los códigos internacionales hay dos, ¿no? La del CIE-10 o MS y la de la APA o DSM-5, que sí ya está vigente hace algunos años, pero que no es la oficial, entiendan bien, no es la oficial en nuestro país. En nuestro país el CIE-10 hasta la fecha y la que sigue va a ser CIE-11. Entonces, quien ponga un diagnóstico con el diagnóstico de la APA, está incurriendo en falta. Entonces, ¿qué tal impacto de la depresión? Si es algo tan grande, es algo que coge a toda la humanidad. Entonces, ¿qué nos decía la OMS en años atrás? La OMS años atrás hacía su proyección que para el año 2020, que ya está bastante pasado, se estimaba que era el mayor problema de salud mundial. Actualmente se estima que el 5% de los adultos en el mundo sufre de depresión. Todo esto es de acuerdo a la OMS, revisado hasta la noche de ayer. Y que alrededor de más de 300 millones la sufren. Más de la mitad de esto, o sea, más de 150 millones, mucho más en todo el mundo, más de la mitad no recibe tratamiento. Imagínense cuántos millones de depresivos no reciben tratamiento. Y de eso en los países de una economía mediana a alta. En los países pobres es del 75 a 85% que no recibe tratamiento. Y esto también es afirmado y publicado por la OMS, que la depresión es la primera causa mundial de discapacidad. Y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad, o sea, la carga mundial de enfermedad, de cualquier tipo de enfermedad, es muy, muy importante. ¿Qué nos sigue diciendo la OMS? Que cada año se suicidan más de 800.000 personas y que entre los 15 y los 29 años es la causa de muerte, la cuarta causa de muerte, entre los 15 y 29 años, entre las ciudades de ustedes. Entonces, miren cuántos chicos, chicas se pueden suicidar y cuántos se suicidan, ¿no? El 77% de suicidios se produce en los países de ingresos bajos y medianos. O sea, el suicidio está más en los países pobres y medianos. El factor de riesgo es que haya habido un intento de suicida previo. Entonces, si alguien ha intentado suicidarse previamente, hay que tener mucho cuidado. De todo, del 100% de pacientes, 20% de enfermos, 20% de esos pacientes sufre de depresión. Por eso decíamos acá más o menos el 5%, ¿no? De esos pacientes están los pacientes psíquicos, de los pacientes en general. 50 de ellos son los psíquicos, o sea, de todos los pacientes mentales, el 50% sufre de depresión. Y el 20 a 30% responden mal o no responden al tratamiento, sea psicoterapéutico, sea psicofarmacológico. Lo más triste que decíamos acá, ¿no? Que no se diagnostica, pasa inadvertido o subdiagnosticado. La depresión enmascarada, esa es la que tienen ustedes obligación de detectar. 50-70% suele ser mal diagnosticada y no bien tratada. Entonces, en ese grupo está lo que ustedes van a ver y espero que ustedes hagan un buen diagnóstico y traten. Solo 25% de depresivos va a recibir tratamiento adecuado en dosis y duración.
La depresión no se trata 3, 4 semanas, que cuando ya se siente mejor deja el tratamiento, no señores. Y la depresión no se trata con microdosis, tampoco. Hay que llegar a dosis terapéuticas. La depresión suele ser grave, ya lo hemos dicho, recurrente, capacitante, en lo personal, en lo físico, en lo social y en lo mental. Entonces, esto implica un deterioro de la calidad de vida y que esto también afecte a la familia. La depresión es muy costosa en costos directos. O sea, los costos directos implican el trato directo con el paciente. O sea, la hospitalización, la consulta externa, todo eso es muy, muy costoso. Pero resulta todavía mucho, mucho más costoso los costos indirectos. ¿Cuáles son los costos indirectos? Los costos por ausentismo laboral, por baja productividad, bajo rendimiento. Esos son mucho, mucho más costosos. Y más costosa aún si no tiene tratamiento. O sea que esta es una enfermedad cara. ¿Qué nos dice la OMS en cuanto a las barreras para una atención eficaz? Y esto es un poco general, esto no es específicamente para depresión, pero ahí incluye la OMS a la depresión subrayando la falta de recursos y proveedores de atención de salud capacitados. ¿Puede un médico general, un médico de otra especialidad, tratar una depresión? Por supuesto, porque se está capacitando. Ya, actualmente ustedes se están capacitando. ¿Puede un personal no médico tratar una depresión? Puede comenzar el tratamiento, puede hacerlo para después derivar, porque no puede ser que vaya a tratar una depresión mayor si no está capacitado. Además, otra barrera para la atención eficaz es la estigmatización asociada a los trastornos mentales. Escucha, ese es el loco, pues entonces esa es una tremenda barrera. Una evaluación clínica inexacta o errónea, que yo equivoque mis diagnósticos. Escaso y difícil acceso a servicios de salud especializados. ¿Dónde están los servicios de salud especializados o más especializados en nuestro país? Pues en Lima. ¿Dónde está la mayor cantidad de psiquiatras? En Lima. Están también en otras capitales, pero no en la misma cantidad que está en Lima. Y muchos de ellos se van al extranjero. Entonces aquí tenemos unos gráficos que nos presenta el Instituto Nacional de Salud Mental, o sea, MINSA, que ya tiene esto algunos años, es más o menos de 2016-17, donde decía que en Lima metropolitana cada 22 minutos una persona intenta hacerse daño. Y que termina en suicidio, 60 o 80%. De cada 100 personas sufre un episodio depresivo, de 6 a 10 años, o sea, en niños el 3.5, de 11 a 18 años el 10%, y más de 18 años el 6%. Entonces estas son edades críticas. En el Perú el trastorno mental más común es la depresión, que habían aproximadamente 1.700.000 personas con depresión. Que en el mundo había más de 350 millones, ya lo hemos dicho, que el 5% de la población adulta, especialmente en América Latina y el Caribe, también ya lo hemos dicho. Son casi 2 millones de personas con depresión en el Perú, acabamos de decirlo. 65% convive con la enfermedad sin recibir tratamiento. Todo esto ya lo hemos dicho en la lámina. En esas épocas había solo 3 hospitales psiquiátricos de MINSA y siguen habiendo solo 3 hospitales psiquiátricos de MINSA. El Alto Herrera, el Noguchi y el Herminio Bariza. Siguen siendo solamente 3 y Seguridad Social aparte que brinda su servicio de psiquiatría a nivel nacional, ¿no? En los otros hospitales hay 10 hospitales que tenían departamentos de psiquiatría. Y en esa época habían 9 centros de salud mental comunitarios. Ahorita hay algo de 70, 80 centros de salud mental comunitarios y que están desarrollándose
más o menos aceptable, un buen número. La mayoría están a cargo de psicólogos, los psiquiatras visitan una que otra vez el centro de salud mental comunitario, pero ahí van sirviendo y más sirvieron bastante durante la pandemia. Entonces en el Perú en esas épocas había más o menos 800, ahora deben haber algo de 900 psiquiatras, de los cuales la gran mayoría, dos terceras partes, no, hasta más, está en Lima. Y que en esas épocas, imagínense, la inversión per cápita para depresión por cada limeño era de 30 soles y para cada peruano 11 soles. 11 soles le cuesta una tabletita de vortioxetina, una sola tableta. Y una sola tableta no le va a hacer imposible. Vortioxetina es un antidepresivo moderado. Entonces, esto es algo que he tratado de sacar con respecto a OMS, que hemos dicho, aproximadamente 350 millones que sufren de depresión. Hago hincapié en esto por todo lo que significa la depresión. El costo anual promedio es 4.2 veces más alto que para cualquier otra enfermedad. Una vez más, la depresión es carísima. Y el mayor porcentaje de depresivos de los costos por depresión son por ausentismo laboral y pérdida de productividad. El 19% son los costos de atención ambulatoria y ahí ya van bajando. ¿Ya? Ahí está la referencia, lo pueden revisar. En Perú, ahora en Perú la depresión está descrita dentro de las enfermedades neuropsiquiátricas. Las enfermedades neuropsiquiátricas ocupan el primer lugar de carga de enfermedad en el país. Esto está hecho en ACIS 2011, no hay un dato más cercano. ACIS significa Análisis de Situación de Salud. En el 2012 se perdieron a nivel nacional 5.000 millones de soles asociados a la depresión. Imagínense, 5.000 millones de soles que se han tirado a la basura, según el estudioso doctor Humberto Castillo, el director del Noguchi. En el 2014, USAID es una agencia de Estados Unidos para los derechos personales para las enfermedades en general. Realizó un estudio de evaluación económica sobre los costos de enfermedades mentales prevalentes en Perú, en la población afiliada al SIS, al Seguro Integral de Salud. Encontraron que el costo de tratamiento de la depresión asciende a $12.621.987 americanos. Y esto representaba en esa época el 50% del gasto de total de enfermedad mental. Imagínense cuánto de dinero quedaba para el resto de enfermedades mentales. No quedaba prácticamente nada. Y el gasto de enfermedad mental representó el 91.4% del presupuesto asignado para el 2015. Fíjense cuán poquito es el porcentaje para el tratamiento de las enfermedades mentales en nuestro país, y de ahí una pizquita le sale a la depresión. Todo esto está estudiado en este sitio, pueden verlo, pueden revisarlo. En el 2021, de acuerdo a las estadísticas publicadas por MINSA, más de 313.000 personas fueron atendidas con depresión. Este incremento era del 12% con respecto a la prepandemia. O sea, 12% más incrementó durante la pandemia en el 2021. Y fíjense, si nuestro presupuesto nacional actualmente es de 197.000 millones de soles y que para salud son solamente 207 millones,
¿Cuánto significaría que necesitan, de acuerdo a estas cifras que ha sacado USAID, de acuerdo a estas cifras, cuánto se necesitaría acá para poder cubrir los gastos de depresión y mucho más de los trastornos mentales? El anterior ministro, el ex ministro Ceballos, si no me equivoco, él hizo una revisión de esto y nos dijo que se necesitaría toda esta cantidad de salud para tratar, y hasta un poco más para tratar los trastornos mentales de una forma cercana, no buena, sino cercana a lo que se necesita en cuanto a trastornos mentales en nuestro país. Entonces nosotros no estamos dando prácticamente nada. Esta diapositiva, si bien es antigua, porque les traigo si es del 1990, donde ustedes todavía no habían nacido, nos habla de casi 44 billones de dólares que se gastan en depresión en Estados Unidos. ¿Por qué les traigo? Porque esto es significativo. Acá dice, absentismo 27%, reducción de la productividad 28%. ¿Cuánto gasta Estados Unidos en eso? Los gastos indirectos siempre van a ser mayores. O sea, estas cantidades son válidas, son costos aproximados que se siguen manteniendo en porcentaje a la actualidad. Y fíjense, los costos directos siempre son menos, son 12 billones, y los costos indirectos son mucho más. Entonces, de acuerdo a esto que nos dice la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, como la depresión suele ir con su compañerita ansiedad, y la ansiedad suele colarse con casi todas las patologías mentales, pueden hacer estudios juntos de depresión y ansiedad, y que la depresión y la ansiedad cuestan a la economía mundial $1 billón al año, dada por estas entidades. De cada dólar invertido para el tratamiento de la depresión y la ansiedad, rinde en realidad $4 en la mejora de la salud. Entonces, ¿es rentable invertir en salud mental para la depresión y la ansiedad? Sí, es rentable porque nos rinde un 400%. ¿Qué nos decía la encuesta para el Atlas de Salud Mental de la OMS en el 2014? Que los gobiernos gastan por término medio 3% de sus presupuestos sanitarios en salud mental. Eso, 3%, cuando los presupuestos sanitarios en el mundo son de los países ricos, porque la cifra que oscila entre menos de 1% es para los países de ingresos bajos. Imagínense, los países de ingresos altos gastan hasta 5%. Nuestro país está cercano al 2%, Somos un pobre país. No es tanto como dice el presidente, ¿no? Y entre 1990 y 2013, hace ya algunos años, el número de personas con depresión o ansiedad aumentó cerca del 50% por deterioro de condiciones laborales y más en mayores de 50 años. Yo le sumaría acá, pero ya sería un agregado personal que no va en realidad, la pandemia. La pandemia ha aumentado enormemente estos costos en depresión. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Porque hemos visto todo lo que implica la depresión y por lo que ustedes tienen que saber sobre depresión. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Muchas gracias. Muy bien, vamos a ver la epidemiología. La prevalencia a lo largo de la vida es de 5 al 17%. Es un rango bastante amplio. Más de 50 millones están en la región de las Américas, donde estamos nosotros, según OPS y OMS, Organización Panamericana de la Salud, OMS, Organización Mundial de la Salud. Estos rangos oscilan porque también es, como estamos diciendo acá,
variable según el país estudiado y es mayor en la edad adulta que en la juventud. Ya lo hemos dicho anteriormente. Algunas cosas se repiten. Ya. La prevalencia en los pacientes hospitalizados es de casi 19%. En inmigrantes ilegales, los inmigrantes ilegales son vulnerables 40.7%, imagínense, con la cantidad de inmigrantes tenemos pues ahora mayor nivel de pobreza, mayor nivel de necesidad, mayor nivel de todo. ¿Sí? ¿Quién había levantado la mano? ¿Quieren preguntar? ¿Alguien levantó la mano? Parece que no. Bien. Entonces, si en el Estudio Mundial de Salud Mental en Perú obtuvo una prevalencia del 13.9, o sea, 14% en el año 2005. Si estos niveles han aumentado con las condiciones depresógenas que tenemos en nuestro país, con la avalancha de pobreza extrema, con la delincuencia, con inmigración, con la corrupción, con la pérdida de valores y todo eso, imagínense cuánto estará la prevalencia, la violencia familiar, y todo eso, cómo estarán estos valores. ¿Ya? La depresión es mayor patrimonio de la mujer. Es triste, pero en eso sí ganamos las mujeres. ¿Ya? La relación es 2-1. Y la edad del primer episodio suele ser alrededor de los 20 años. Los más afectados suelen ser los solteros, los separados, los divorciados, pero también más en mujeres casadas, donde casadas por ley, pero donde tienen que enfrentar la vida prácticamente solas. ¿Qué cosa quiere decir esto? Donde el apoyo familiar, social, las redes de apoyo faltan. Por eso también estábamos en las condiciones sociales de la depresión que decíamos en la definición normativa. Entonces aquí vamos a tener cualquier cantidad de depresiones. Hay muchos tipos de depresión. La depresión mayor monocular episódica, la distimia, que es la permanente, la depresión bipolar, que también es episódica, la depresión melancólica, que es parte de la bipolar muchas veces, de la depresión monopolar, la depresión estacional, que también forma parte de las anteriores, la depresión atípica, la sintomática, la reactivo situacional o de adaptación, el trastorno mixto ansioso depresivo, la postparto, la del anciano, en cuanto juvenil, el trastorno disfórico mensual, y así viene una recaída de tipos de depresión. Así que esto es inmenso y es un gran universo para todos ustedes, que no necesitan hacer precisiones diagnósticas, pero sirve conocerlas y poder tratarlas, porque después de todo es una depresión y lo que tendrían que hacer es separar. Esto tiene otras características. Esta es una depresión mayor, esta es una depresión mayor monopolar, esta es una depresión mayor bipolar. Esto mejor yo no lo trato porque yo no soy psiquiatra, es preferible eso, y eso es lo que voy a derivar. Entonces, ¿qué nos decía Hipócrates hace 400 años antes de Cristo? Que los hombres deberían saber que las alegrías, el placer, la risa, los juegos, el dolor y los lamentos no tienen otro origen sino nuestro cerebro. Todo está ahí en nuestro cerebro. Acá vemos un PET donde un estudio funcional, donde es un cerebro normal y este es un cerebro depresivo. Fíjense la diferencia. Ahora, ¿es esto patognomónico? No, no es patognomónico, pero sí tiene mucha importancia según la clínica. ¿Por qué? Porque la clínica es la que va a mandar.
Disculpen, esto se ha descuadrado. Y acá tenemos nuestro máximo representante, ¿quién es? Escribió: me retiro ahora porque siento. He comprobado que ya no tengo energía e iluminación para seguir trabajando, es decir, para justificar la vida. Y se suicidó. ¿Quién es? ¿Quién es este señor? Ok, muy bien. Espero que hayan leído alguna de sus obras. Antes era obligatorio en los colegios leer las obras de José María Arguedas, pero he visto que en algunos colegios no es obligatorio. Al menos no en el colegio que estudia mi hija, no era obligatorio. Bien, entonces vamos a ver todo lo que es más característico de la depresión más importante de todas. La depresión más importante de todas. Y que les digo bien claro, si bien su nombre es depresión mayor, no quiere decir que este mayor signifique gravedad. Es por el contexto clínico que es mayor, porque tiene todo un cortejo que lo va a avalar. Entonces, esta depresión mayor incluso va a haber leve, moderado, grave, sin psicosis y grave con psicosis. ¿Ya? Entonces, no es mayor por su intensidad. ¿Qué es lo que caracteriza la depresión mayor? Está acá separado por áreas. Cuando uno hace un diagnóstico de depresión mayor, debería tener en cuenta estas 6 áreas, especialmente las 5 primeras. El área afectiva, donde, como nos decía algunos de sus compañeros, nos decían, en mínimo 2 semanas de año depresivo, la mayor parte del día con una tristeza inmaculada, o sea, una tristeza patológica desproporcionada, es una tristeza vital, puede acompañarse de anedonia o puede ser anedonia severa, no necesariamente con tristeza, pueden ir a tos, con sufrimiento y dolor moral y desaliento, con culpa, con autorreproche, con irritabilidad, con baja autoestima, con ansiedad marcada, con pérdida de confianza en sí mismo. Acá pueden ir muchos más síntomas de los depresivos que hemos enumerado en afectividad. Ustedes deben recordar bien ahí todo lo que hemos enumerado en afectividad. No solamente pueden ser estos. Entonces yo puedo decir, a ver, dígame cuál es su diagnóstico, ¿ah? Y le puedo poner esto igualito si quiero, si estoy floja y digo, le voy a hacer una preguntita ahí copiándome mi mano de la diapositiva, ya, o le puedo poner otros, ¿ah? Entonces, todo ese cortejo sintomático que hemos visto en afectividad sobre depresión puede ir aquí en el área afectiva. En el área cognitiva podemos tener el pensamiento globalmente negativo. ¿Se acuerdan qué era el pensamiento globalmente negativo? ¿Alguien se acuerda cuál era el pensamiento globalmente negativo? ¿Nadie se acuerda lo que era el pensamiento globalmente negativo? A ver, ¿qué dice Luis Alfonso Cruz Guapaya? Luis Alfonso no está presente. Ah, dejó prendida su computadora. Habrá que considerarle falta.
No, es que nos dice Marco Bruno. Luis Alfonso. ¿Qué nos dice Marco Bruno Muñante? ¿Cuál era el pensamiento negativo? Nada, Marco Bruno. ¿No te acuerdas? Marco Bruno no se acuerda. Bueno, no. Nada. ¿Y qué dice Jennifer Angie Altamirano? ¿Qué dice? Doctora, no me acuerdo. No se acuerda. Uy, tienen un cerebro cancelatorio. Ya dieron examen y ya se olvidaron. El pensamiento globalmente negativo era en función al pasado, al presente y al futuro. El resto lo deben leer ustedes. Tienen un pensamiento lento, de ahí viene la bradixitia, nos decía uno de sus compañeros al inicio. Hay pesimismo, hay fatalismo, hay desesperanza, ideas de ruina, ideas nihilistas, incluso ideas de muerte, ideas suicidas. En la parte cognitiva también está disminución de la atención, la concentración, la memoria, el bajo rendimiento. En el área motora vamos a tener la clinofilia, que es eso de estar solo en cama, pegado en la cama, la hipoactividad, o en otro caso puede haber inquietud motora. En el área somática podemos tener hiporexia y baja de peso, pero esa baja de peso tiene que ser en un porcentaje más o menos de 5% mes, 5% del peso corporal mes. Si no es así, esa baja de peso no es significativa para considerarlo como parte de depresión mayor. Puede haber fatiga, cansancio, ansias diversas, el dolor de cabeza, la lumbalgia. Puede estar asténico. Y lo que nos decía otro de mis compañeros, disminución de la libido. En el ritmo biológico, eso es muy importante, como todos tenemos un reloj, un ritmo circadiano. ¿Qué es lo que va a caracterizar a la depresión mayor? Un despertar precoz, levantan temprano, casi madrugada, están apagados durante el día y en la tardecita hay mejoría vespertina. Y en la voluntad va a haber hipobulia, desganos, indecisiones, no pueden tomar decisiones, falta de iniciativa, falta de motivación. Esto es todo el cortejo psicosomático que debería tener la depresión mayor para considerarse como tal. Y ya les digo, teniendo en cuenta todo esto, puede ser leve, moderada, grave, sin psicosis y con psicosis. Eso en función a la intensidad, pero la clínica es esto. Y lo que sí, esta depresión no tiene que estar acompañada en algún momento de la vida con hipomanías o manías, ni ser secundaria a una enfermedad médica o al uso de drogas medicamentosas o drogas psicoactivas, ¿no? Bien, entonces, siguiendo con lo que es la depresión mayor, veamos los tipos de depresión. La prevalencia, hemos dicho, de acuerdo a las estadísticas, va del 5 al 17%, prevalencia de vida. La incidencia más en los países pobres, más en los nacidos por Segunda Guerra Mundial y más en los de tercer milenio, que es lo que a nosotros nos interesa. Y los tipos van a ser el episodio único y el episodio recurrente. Los episodios recurrentes. El episodio único está una vez a lo largo de toda su vida. No va a haber
otro episodio, pero va a tener todo el cortejo sintomático que hemos enunciado. Se presenta en un 20% de personas entre los 25 y 55 años de edad. O sea, esto es una depresión mayor. ¿Por qué les presento siempre gráficas con eje de coordenadas? ¿Por qué? Porque así se grafica y así se hace el seguimiento de la depresión mayor y también de la bipolaridad, como vamos a ver en próximas clases. Ahora, el segundo tipo es la depresión mayor recurrente. O sea, cuando ya hay más de un episodio, en realidad ya hay un segundo episodio y va por el tercer episodio y así todos los que vengan a lo largo de su vida, pero va a ser depresión, porque estamos hablando todo de depresión. Y supongamos que este primer episodio no ha tenido mayor tratamiento, ¿ya? Siempre va a darse otro episodio y con seguridad al tercer episodio ya ni vuelta que darle, hay que considerarlo depresión mayor. Eso aumenta el porcentaje de presentación de 50 a 85%. Entonces, este primer episodio es muy importante. Debe ser bien diagnosticado, precozmente diagnosticado y bien tratado en el tiempo debido y por el tiempo que sea necesario. Que vamos a ver, debe pasar del año. ¿Ya? Porque si no, se viene el segundo, se viene el tercero y ya se hace una depresión mayor recurrente. En el curso clínico, de acuerdo a la DSM-5 y también a los especificadores que nos está diciendo ya la CIE-11, que ya les digo todavía no está vigente en el país, se consideran los especificadores. Entonces, ¿puede ser depresión mayor cualquiera que sea los grados? No, solo la depresión grave tiene psicosis. ¿Ya? Porque es grave sin psicosis y grave con psicosis. ¿Ya? Solo la grave tiene psicosis. Después puede haber depresión melancólica, de acuerdo al curso clínico que siga, depresión catatónica. De acuerdo a los niveles de severidad, de gravedad, va a haber la severidad leve, moderada, grave sin psicosis, grave con psicosis. De acuerdo al grado de deterioro social, o sea, el grado con el que ya no se comunican con su trabajo, con los compañeros de trabajo, con las amistades, con la familia, está interfiriendo su vida social y el grado de deterioro laboral baja su rendimiento. Estos nos dan los niveles de gravedad. Entonces, si yo tengo acá un moderado, pero que ya está siendo interferido en lo social, ya no está teniendo relaciones y su rendimiento está bajando, ni hablar, es una depresión mayor de mucho cuidado. ¿Quiénes se afectan más? Factores de riesgo: mujeres, los que tienen pobre red sociofamiliar y los que tienen antecedentes de familia con depresión. Comorbilidad, ya hemos dicho, 1 de cada 4, 1 de cada 5, dicen otros autores, al menos una vez en su vida. Si hay comorbilidades y estrés, eso aumenta mucho más. Las personas que tienen en su familia parientes con depresión, y especialmente con depresión mayor, tienen mayor riesgo de 2 a 6 veces más de sufrir, si esos parientes son en primer grado, o sea, si son papá, mamá, de sufrir depresión. Si yo tengo una madre depresógena, o mi padre, o los dos, mi riesgo de sufrir depresión es altísimo. El nuevo episodio de la depresión mayor es más cercano, suele ser más brusco, suele ser más fuerte, más grave. O si no igual, pero suele ser mayor. Y si se presenta el especificador melancólico, ese es el más grave de todos. Son más frecuentes, son con mayor síntomas, mayor deterioro, mayor comorbilidad y tal. ¿Con quiénes tiene que hacer el diagnóstico diferencial? Con el duelo, pero ya sabemos que el duelo en realidad no es patológico. Se resuelve la situación y se resuelve el duelo, pero ¿qué pasa? El duelo puede hacerse patológico, también hemos dicho. Entonces, tenemos que hacer, mientras no sea así, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con duelo.
Con el trastorno bipolar, episodio depresivo, con la bulia procesal de la esquizofrenia. En la esquizofrenia hay una bulia marcada que puede hacerlos confundir con depresión. Y por más que uno le bombardee que con psicoterapia, que con antidepresivos, no sale de eso. Va a ser así. Es esquizofrenia. Y en ellos lo que más está alterado es el afecto cognitivo. La depresión post-esquizofrénica, que es la secuela generalmente de lo que nos dejan los antipsicóticos, los tradicionales específicamente, mucho más los tradicionales que los atípicos. En el trastorno esquizoafectivo tipo depresivo, en la distimia, que es la depresión permanente, y en el trastorno afectivo orgánico. ¿Qué cosa quiere decir esto? En el trastorno que es secundario a enfermedades somáticas, orgánicas o físicas. O sea, la depresión me puede generar, la diabetes, la presión alta, el hipotiroidismo me pueden generar depresión. Entonces, con ellos tengo que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son las causas de la depresión? Las causas de la depresión son multifactoriales. Como acá vemos, desde la genética, la bioquímica, neuroanatómica, los psicológicos, los factores sociales. Todo es multifactorial. Y es importante cómo afectan en estos dos casos, en estos dos últimos casos, lo ambiental donde están los factores psicológicos, la vulnerabilidad, el estrés de lo ambiental muchas veces, a la desesperanza aprendida. Esos que a veces desde muy pequeñitos han aprendido a ser depresivos, a la indefensión aprendida, indefensos, los factores sociales, ¿no? Acontecimientos de vida, la falta de soporte social, sociofamiliar, ambiental, laboral, todo. Y de todas maneras, el rubro más importante porque está dentro de uno es esto. Estos son externos, estos son internos. La genética es poligénica, 2 a 6 veces más en familiares de primer grado, y mayor concordancia entre los gemelos idénticos. La concordancia es alta, ¿no? La bioquímica, los tres neurotransmisores más importantes, serotonina, noradrenalina, dopamina, son los más importantes, no los únicos. Y en ellos va a haber una desregulación, o sea que lo que yo digo en pocas palabras es, ¿qué sucede, no? Falla algo en toda la ruta que tienen que seguir los neurotransmisores para ser efectivos. Eso es lo que falla. Y también van a fallar otros, como son glutamato, gamma aminobutírico, acetilcolina, receptores opioides y neuropéptidos. En la etiopatogenia neuroendocrina vamos a tener la hiperactividad del eje hipotálamo, hipofisiario, adrenal. Y aquí vamos a tener un aumento del cortisol. Entonces vamos a tener hipercortisolemia que va a desencadenar la depresión. También vamos a tener hiporregulación de TSH. Los que tenemos nuestro TSH bajita tendremos a ser depresivos. Para todo hay excepciones, ¿no? Y hay una hiporregulación también a nivel de TRH, que es la hormona liberadora de tiroides. Vamos a tener etiopatogenia de tipo neurofisiológica y neuroanatómica. Una hiperactivación neurofuncional secundaria cuando hay mayor sodio intraneuronal. Entonces ahí nos vamos a definir. Vamos a tenerla también cuando hay disminución de latencia del sueño REM. Entonces, esa es una prueba que muchos utilizan, pero que tampoco es patognomónica. Tampoco es de gran importancia porque hay muchos falsos negativos. A nivel neuroanatómico vamos a tener atrofia, y donde sobresale la hipofrontalidad, el lóbulo prefrontal.
el lóbulo donde tomamos decisiones. Entonces, eso es muy, muy importante. La parte de la pinta, del sistema límbico, donde está el hipotálamo. Todo eso es el área de la afectividad, acordémonos de la clase de afectividad. Y estas últimas, los últimos estudios en los últimos 10, 12 años, donde está la regulación del sistema inmunitario, las interleuquinas proinflamatorias, con activación mitocondrial en el estrés crónico cuando hay procesos inflamatorios. Por eso, muchas veces, ¿cómo es que se llegó a sospechar de esto? Esto se llegó a sospechar porque pacientes depresivos que estaban recibiendo antiinflamatorios, mejoraban, no curaban, nada se cura, se mejora, pero tampoco era una mejoría ostensible, pero se veía mejoría, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, al ver que con unos antiinflamatorios mejoraban, entonces se comenzó a estudiar esto y eso es lo que se detectó, ¿no? Que había una desregulación. Y hemos hablado de los factores psicológicos, los sociales, también hemos hablado. Y aquí están los 3 neurotransmisores más importantes. Aquí está en lo que interviene cada uno de ellos. O sea, cuando esto está normal, nuestro impulso visual va a estar normal, la agresión va a estar controlada, en la energía va a haber una buena energía, el cerebro, buena energía, todo, alerta, toda la memoria, la atención, la atención, todo va a estar ok cuando esto está regulado. Pero ¿qué sucede? Sucede una desregulación. Si hay una desregulación, si predomina la noradrenalina, va a haber baja energía, va a haber bajo interés, va a haber hipovigilia, su alerta va a ser poca, su memoria de trabajo disminuida, baja atención, concentración, bajo rendimiento de aprendizaje y así. Y acá así por el mismo motivo, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, si uno se aprende este cuadrito, ¿no? Estos 3 círculos concéntricos, nosotros fácilmente vamos a poder detectar qué depresión estamos teniendo o en esta depresión cuál es el neurotransmisor que más se está afectando. Y si nosotros sabemos cuál es el neurotransmisor que más se está afectando, nos va a ser un poco más fácil poder prescribir cuando optamos por el uso de antidepresivos. Porque los antidepresivos están estudiados en función prioritariamente a estos neurotransmisores. Entonces, si nosotros nos aprendemos esto, vamos a poder detectar lo que les estoy diciendo. ¿Qué voy a dar? ¿Qué antidepresivo voy a elegir? Entonces, la comorbilidad. ¿Con quién se acompaña la depresión? No estoy diciendo que sea secundaria, sino quién puede ir acompañando con mucha frecuencia la depresión. 60% de otras patologías psiquiátricas pueden acompañar a esta depresión. 30% de los trastornos de personalidad. La ansiedad generalizada. Estamos hablando de ansiedad generalizada, no ansiedad en general, sino la ansiedad generalizada, cosa, ¿no? 20% la fobia social, el pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, el uso de alcohol y sustancias psicoactivas, las enfermedades médicas, especialmente infarto de miocardio, ACV, las enfermedades cardiovasculares van acá acompañando con mucha frecuencia. Los estresores psicosociales suelen ser los desencadenantes de los primeros episodios. Acuérdense que estamos hablando de depresión mayor. Estamos hablando de comorbilidad, porque ahí decía bien claro, no secundaria A. Entonces, sabiendo ya todo esto, podemos ir a ver lo que vendría a ser la etiopatogenia secundaria, porque hasta acá hemos visto todo lo que está en relación a la etiopatogenia primaria, o sea que no se necesita de otras enfermedades.
Pero acá tenemos la etiopatogenia secundaria, o sea que puede haber depresión, pero no es la depresión mayor, entiendan bien claro. Estas vendrían a ser las depresiones menores o otro tipo de depresión, ¿no? Donde es secundaria, con, por ejemplo, la enfermedad renal crónica avanzada, la insuficiencia renal, postinfarto del miocardio, el cáncer de cabeza de páncreas o cáncer pulmonar. Estos, en los pródromos de estas enfermedades, ¿qué se suele encontrar? Se suele encontrar depresión. Cuando hay una depresión y se comienza a buscar una entidad oncológica, lo primero que hay que pensar es en cáncer de cabeza de páncreas o cáncer de pulmón. Alteraciones tiroideas pueden generar depresión, diabetes, enfermedad de Parkinson, Cushing, anemia, hipovitaminosis, enfermedades virales como herpes, hepatitis, VIH, influenza, enfermedades bacterianas, TBC, tifoidea, encefalitis bacteriana, mononucleosis, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, Parkinson, accidentes cerebrovasculares, esclerosis múltiple, miastenia, demencia, esquizofrenia. O sea, pueden dar depresión, pueden originar depresión, pero es una depresión secundaria, no es depresión mayor, entiendan. Puede ser secundaria a drogas, alcoholismo, cocaína, drogas psicoactivas, anfetaminas, drogas medicamentosas como antihipertensivos, corticosteroides, diuréticos, los AINES, las estatinas están usadas para colesterol, triglicéridos, las quinolonas, las clovir, antivirales, estrógenos, progesterona, todo hormonales, anticonceptivos orales. Las mujeres que usan anticonceptivos orales muchas veces entran en depresión y no saben por qué su depresión. Los oncológicos, como tenemos acá, la levodopa, carbamazepina, bromocriptina, barbitúricos, benzodiazepinas. Todos estos nos pueden generar depresiones que pueden parecerse a la mayor, pero no es una depresión mayor porque son depresiones secundarias a enfermedades, depresiones secundarias a drogas. Entonces, diagnóstico diferencial. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctora, todo claro. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora ya no de una depresión episódica, sino de una depresión permanente. Se llama distimia y era la antigua neurosis depresiva, donde se hablaba de un humor perturbado, un humor enfermo, donde estaba de cabeza la disforia. Y era una forma incompleta o atenuada de la depresión mayor, pero no es una depresión mayor. Es una depresión mayor o depresión neurótica. Se caracteriza por estar bastante marginado, todo lo fastidia, todo lo que es insuficiente, satisfactorio, viven enfadados, mucha culpa, baja productividad. Son los cargositos de los consultorios, se quejan de una y mil cosas, quieren descansos médicos hasta decir basta, son de los que aparecen con su regalito, así tipo alumnito que va con su manzana a la maestra. ¿Me puede dar una semanita? Otros les dicen, doctora, ¿me puede dar un descanso médico? Y a propósito les preguntaba, porque yo no soy amiga de los descansos médicos. ¿Y cuánto tiempo quieres que te dé el descanso médico? Un par de meses, ¿le parece bien? Pucha, Dios mío, un par de meses. Tú debes estar con cáncer, te deben haber diagnosticado, ¿no? ¿O por qué mejor no quieres un año para darte por un cáncer o por tuberculosis? ¿Qué mejor no puedes? Es una depresión persistente, permanente, todo el día, toda la vida desde que comienza. Es menos grave, es sostenida, rara su hospitalización, no se justifica hospitalizarlo. Y van así a lo largo de su vida, por momentos un poco más fuertes, por otros más
más manejable y todo. Es insidiosa y, como dice acá bien claro, suele iniciarse en la infancia o en la adolescencia. Entonces, señores, los niños pueden tener distimia. Contesten, por favor. Sí, doctora, sí, puedo. Ok, así es. Las teorías psicodinámicas dicen que es la consecuencia de alteraciones en el desarrollo de la personalidad y del yo. Si la personalidad comienza desde que prácticamente existimos, desde que salimos intraútero, entonces por eso es que también esto se puede dar, de acuerdo a las teorías psicodinámicas. Factores precipitantes, el estrés. Estas son depresiones que uno le dice, caramba, si tú tuvieras dinero, si tú te fueras de vacaciones, te vas a Cancún, pucha, en vez de tener el marido que tienes, vas a tener un super marido guapo, podrido en plata, todo, y que te da todo gusto, al toque se mejoran, se sanan. ¿Ya? Otro precipitante son los conflictos, los niveles socioeconómicos o educacionales bajos. Todo eso hace que se suman en este tipo de distimia y por eso se van inflando a lo largo de la vida. Comorbilidad, con la ansiedad, la amiguita de todos, con trastornos somatomorfos, trastornos de personalidad, personalidades inmaduras, con baja tolerancia a la frustración, alcoholismo, y también se puede acompañar de depresión mayor. Cuando se acompaña de depresión mayor se va a llamar depresión doble. La prevalencia es de 5 a 6% de la población y siempre es mayor en la mujer que en el hombre. Estos son valores altos en realidad de distimia y mucho más de depresión mayor, como hemos visto, porque van a ver después ustedes en clase de esquizofrenia, es con las justas el 1% de la población. Entonces, la distimia, ¿cómo va? Este es el esquema de la distimia. Esto es en 2 años. ¿Cuál es la clínica? Ya les hemos dicho, es una depresión, se podría decir, incompleta con respecto a la depresión mayor, ¿no? Puede tener síntomas vegetativos más que cognitivos, es incapacitante por la disforia que es casi permanente, y hay síntomas subjetivos, fatiga, bajo rendimiento general, todo, y la característica es que dura mínimo 2 años. Criterios de exclusión, el episodio depresivo mayor, claro, en los 2 primeros años. Después de los 2 primeros años, puede sí haber un episodio depresivo mayor, entonces es ahí cuando se va a llamar depresión doble. Otro criterio de exclusión es la manía o hipomanía, o sea, todo lo que sea para arriba es excluyente y que sea secundaria a enfermedades o drogas. Diagnóstico diferencial con la depresión mayor, con el trastorno depresivo secundario, enfermedad o drogas, con el episodio bipolar depresivo, con la depresión doble que les acabo de describir, con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y con la demencia, la pseudodemencia. Entonces vamos a ver algunos de los tipos de depresión. Esta, una de las depresiones que ustedes más van a ver en consultorio. Es una depresión o tristeza poco evidente. O sea, la parte depresiva casi no van a ver. Lo que van a ver son los equivalentes depresivos de cualquier cantidad de síntomas somáticos, físicos, de cualquier órgano o sistema. Se van a quejar de todo, hasta de que les duele la punta de la uña, la punta del pelo. Y les van a decir, el pelo que queda aquí, el primero que me sale aquí en la sien a tantos centímetros de esto. Son horrorosos. Van a ser los que van a ir a todos los consultorios sabidos y por haber, van a hacerse N exámenes y van a ser negativos los exámenes, pruebas y múltiples, entonces ellos van, así como se van de shopping, van a hacer el doctor shopping. No tienen una causa orgánica, todo les va a salir negativo.
Y ahí hay frecuente alexitimia. Ustedes ya se deben acordar qué cosa es la alexitimia. 50%, incluso algunos dicen hasta 70%, no se diagnostican. Estas son las que van a llegar a su consultorio. Entonces, que después no me digan, es que el doctor ni siquiera me tocó, porque eso es de lo que se quejan, ni siquiera me tocó, no me hizo esto, no me preguntó. Yo recibí hace algunos años un paciente tuberculoso, ¿ya? Que cuando se resfriaba tenía sangrado nasal, pero llamaba la atención cómo estaba de flaco, cómo nos decía las cosas, todo, ¿no? Y le mandaron pues por depresión, ¿ya? Su aspecto era tal, el médico ni le había preguntado lo que tenía una tuberculosis. Bueno, así es. Da vergüenza cuando uno tiene que decirle al paciente, mire, su diagnóstico no es una depresión así, innegablemente usted está deprimido, pero lo más importante es lo que está teniendo, es su tuberculosis, ¿ya? El diagnóstico diferencial por eso se hace con enfermedad física versus somatización, con hipocondría, con conversión, con trastornos de la personalidad, con conflictos de pareja o familia, con problemática laboral, con bajo rendimiento escolar. Entonces, esto ustedes deben manejarlo a partir del día y toda su vida de acuerdo a la especialidad que ustedes elijan. Otra que es muy frecuente es el trastorno mixto ansioso depresivo. El ánimo disfórico dura por lo menos un mes. La ansiedad es la mejor compañera. Dificultad para concentrarse, trastorno del sueño, fatiga, baja energía, irritabilidad, preocupaciones por todo. Les van a decir, mi mamá se preocupa, pero todo, doctora, de todo, hasta de lo que está un poco haciendo aire, o si no hace aire, o si ella no lo siente, de todo. Lloran fácilmente, están hipervigilantes, se anticipan a lo peor, son así desesperanzados, creen que ya de eso no van a salir, su autoestima está bien, se pelean en primer lugar entre el anterior y este. Acá hemos puesto, todito se ha disparado. Hemos puesto la depresión bipolar. La depresión bipolar. ¿Son depresiones frecuentes? Sí, el bipolar, como tiene más episodios, como vamos a ver mañana, las depresiones van a ser más frecuentes. En la depresión mayor las depresiones son más largas, pero en las depresiones bipolares son un poco más cortas. Duran mínimo 2 semanas, en el otro van a ser más largas. Están la mayor parte del día, casi todos los días, y esto es una de las cosas que más caracteriza. Cuando vemos que pacientes está demasiado bien, pero ahora tiene una depresión que tiene un retraso motor, está pegado a la cama y todo eso, y todavía no ha tenido, pongamos hipomanía o manía, entonces tenemos que pensar, ¿qué es en realidad una depresión monopolar? O quizás con el tiempo lo pueda ver de acuerdo a la evolución que tenga, si es una depresión bipolar. Puede haber insomnio y hipersomnia, suele darse postparto, las depresiones postparto son llamativas, a veces remiten sus tratamientos, y cuando se le da antidepresivos, a veces es la eclosión para su primer episodio hipománico o maníaco. Suelen tener antecedentes de familiares bipolares, y eso es importante preguntar. Si hay familiares bipolares y nos está haciendo una depresión y nunca antes nos parece una hipomanía o una manía, entonces lo más probable es que vaya por el camino de bipolaridad. Y esto tampoco es por una enfermedad médica ni por uso de drogas. ¿Por qué le he puesto acá en la misma diapositiva la depresión estacional? Porque la depresión estacional puede ser solamente de depresión mayor monopolar o también de la bipolar. Esta es característica en función a las estaciones frías, las estaciones largas y frías como son el otoño y invierno y que más se ven en el hemisferio norte, y que vienen a ser la hibernación humana, se dice, ¿no? En el verano suelen tener predominantemente hipomanía y no se llegan a la manía.
Se inicia generalmente en la adolescencia y la mujer gana 6-1 en este caso. Las mujeres son más de depresiones estacionales. Muchas de ellas ya conocen, ¿no? Dicen, no, ya está llegando la primavera y ya me va a pasar. Está ligado a la melatonina y a cambios hormonales. Y ahí se da el Crohn en este caso es a chocolate. Comen mucho con chocolate. ¿Con qué se suele arreglar a veces sin mayor tratamiento? Con fototerapia. Por eso en algunas oficinas se pone todo blanco, que es blanca, y cerca de la ventana que entre la luz natural. Esto ya va a ser mucho más difícil para ustedes. Esto le va a ver el psiquiatra, la depresión resistente o refractaria. Es esa que nosotros utilizamos 2 o más tratamientos y no hay respuesta a veces ni parcial. ¿Ya? Y se supone que los tratamientos que estamos dando son los más adecuados en dosis y duración. Ahora, ¿quién va a hacer el tratamiento adecuado en dosis y duración? Ojalá lo hagamos. ¿Ya? 30% no van a recibir el tratamiento debido a que nos equivocamos en el diagnóstico o en el tratamiento erróneo, o sea, con nuestra falla que y 50% no van a responder ni a dosis altas. Es necesario verificar con niveles séricos de hormonas tiroideas, de dosajes de antidepresivos, hay que analizar estresores psicosociales persistentes, actuar sobre ellos, quitarlos de camino. ¿Y qué se está usando actualmente? Se está usando esketamina. La ketamina es un anestésico y la esketamina es un derivado. Se utiliza endovenoso con óptimos resultados en algunos primeros episodios y después como que ya no se ve respuesta. Entonces esto está en estudio a confirmación. La depresión atípica también puede llegarles, pero este es un mensaje de síntomas, ¿no? Síntomas donde va a haber pérdida de apetito, de peso, hipertonia, pesadez, rechazo a las relaciones interpersonales, incapacidad funcional significativa. Dice el 30% de las depresiones. Cuando tienen ustedes así algo como un magma, también le mandan a un psiquiatra porque les va a ser un poco más difícil diagnosticar. Después viene el niño y el adolescente. El niño y el adolescente se van a caracterizar porque su depresión no es clara. Su depresión o es larvada o es muy heterogénea. Está en función a los cambios de la familia también. Por eso es que el tratamiento se hace a la familia y al paciente. Es importante los factores genéticos y ambientales. Aquí es muy importante para detectar una distimia o para detectar una depresión mayor por los antecedentes familiares que pueda tener, ¿no? El humor depresivo, como les decía acá, es raramente manifiesto y los síntomas somáticos son vagos, confusos, un niñito vomitador, no quiere ir al colegio, la chica entra en bajo rendimiento, en conductas a veces disruptivas, es diferente. Y las mujeres, como las mujeres seguimos ganando, entonces en esta patología tan trágica, vamos a tener la tensión premenstrual, 60% de mujeres con depresión premenstruales y todo por cambios anímicos en fase de el disfórico premenstrual, que suelen estar molestas, 10%, depresión máxima a los 30 años y después esto va a pasar. La melancolía maternal, que son los primeros 3-4 días postparto, que también lo llaman los blues, 50% de las madres ponen lloriconas ahí, se llama también humor postparto, están lloriqueando 2, 3, 4 días y después les pasa sin tratamiento. Y la depresión puerperal o postparto, que esta sí es muy importante. ¿Por qué? Porque de aquí va a derivar que sigue el camino hacia depresión monopolar, que sigue el camino hacia depresión bipolar, que sigue el camino hacia esquizofrenia. Y aquí vamos a ver qué camino va a seguir según su evolución. Del 10 a 15% de mujeres con esto van a ir a depresión.
y se presenta entre la segunda semana y el sexto mes por parto. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay una etiología hormonal, psicosocial, y es frecuente con las que tienen bajos recursos, hay mucha preocupación por el niñito, por la familia, hay depresión, culpa, sentimientos de inseguridad, mucha preocupación. Los factores de riesgo para todas estas patologías, y especialmente para la puerperal, especialmente para la puerperal que sean mayores de 25 años, para la puerperal vivíparas en mujeres con alteraciones psicológicas previas, alta carga de responsabilidad, madres solteras, madres abandonadas, madres sin redes de apoyo, antecedentes de depresión personal o familiar, problemas de pareja, problemas de lactancia o de salud del recién nacido. Y la última depresión de la mujer es la del climaterio, que también es transitoria porque es en función a la pérdida de estrógenos. Después vienen los viejitos. Y la depresión en los viejitos puede comenzar a partir de los 45 años, generalmente suele ser tardía, pero a partir de los 45 ya puede presentarse. Es un anticipo de los problemas orgánicos cerebrales o una reacción vivencial al entorno familiar o socioeconómico. Actualmente con las jubilaciones anticipadas, con todo eso, no hay campo para los adultos que se van acercando a ser adultos mayores, a ser tercera edad, no hay apoyo, hay aislamiento social, no hay apoyo de la sociedad, de los trabajos, nada de eso, y comienza el alto riesgo suicida. Con esto de que las familias se han desintegrado y los adultos mayores muchas veces se ven solos, tienen 5 hijos, han tenido de todo y los hijos muchas veces los han desamparado y les han quitado todo. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial con la pseudodemencia. La depresión con signos deficitarios cognitivos no consistentes. Pongamos que tengo una depresión y que tengo que le falla la memoria a corto plazo, no se concentra, ya no puede cocinar una serie de cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Yo le doy, analizo bien y si todavía me funciona algo de lo que esta clase, entonces le doy antidepresivos. Si me responde a los antidepresivos, los signos deficitarios van a desaparecer. La depresión va a desaparecer y va a quedar como nueva. Entonces ha sido una falsa demencia. Una falsa demencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Después de todo el rollo que hemos hablado, este es un gráfico de un iceberg. Nosotros en realidad, esto es lo que vemos. La punta del iceberg, la superficie del iceberg. Todo este iceberg, toda esta formación hacia abajo, no la vemos. Y todo esto tenemos a lo que tenemos que llegar para que podamos, por lo menos, hacer de este mundo algo que sea en mejores condiciones de vida. ¿Qué cosa nos obstaculiza el diagnóstico? ¿Qué cosas impiden que yo pueda diagnosticar bien? Mi pobre relación médico-paciente. Si yo no hago una buena relación médico-paciente, mi paciente no se va a abrir. Si yo soy un médico apurado, si yo soy un médico que no pregunta, si yo soy un médico parco, si yo soy un médico que no soy empático, o si soy un médico flojo, pues que no hace una historia completa porque nunca aprendí a hacerla, porque no quise hacerla, o porque no la entregué. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? No lo voy a tener en cuenta. Y señores, no se olviden que somos un todo, somos mente fuerte. Entonces se nos va a pasar el diagnóstico. La depresión encubierta o enmascarada, patologías concomitantes o medicación generadora de síntomas depresivos no considerados, que todo eso lo hemos estado viendo en diapositivas atrás. La negación de síntomas depresivos, negación se hace a veces con una complicidad tácita de la familia, ¿ya? No, ella puede tener cualquier cosa, pero no depresión, pues. ¿Por qué? Porque si no la van a mandar al psiquiatra, el psiquiatra van solo los locos. No, eso no puede estar en ella, no. En la familia no hay depresión, nosotros somos
gente que sigue adelante, muy emprendedora, muy proactiva. Las restricciones de tiempo, que ya decíamos hace un momento, la estigmatización social, que ya lo hemos visto acá también, por esto de la enfermedad mental, la falta de recursos para acceder a la distancia también a los servicios de salud y donde deberían quedarse con ustedes. ¿Por qué? Porque los psiquiatras son más caros y los psicofármacos son caros, más caros todavía. Y los seguros privados todavía no dan una cobertura suficiente para la depresión. La educación médica inadecuada, mala, o los estudiantes que no responden, pues si creen que solamente es cuerpo. No, señores, es mente-cuerpo. El temor a preguntar aspectos psicológicos cuyo manejo les puede ser difícil. Claro, si tú no sabes, no vas a preguntar. Y si no sabes, también vas a tener temor a preguntar, porque el paciente te va a decir, ¿y qué hago, doctor? Ayúdeme, doctor, yo quiero que usted me cure. Entonces, con todos esos obstáculos, nosotros tenemos que llegar al diagnóstico. Y el diagnóstico es estrictamente clínico, a través de la historia clínica completa, en base a todo lo que hemos desarrollado hoy día. La información tiene que ser directa con el paciente, con los familiares y, si es posible, con el resto de la familia y con los de su trabajo. Todos los demás son análisis o exámenes auxiliares clínicos, como las pruebas psicológicas, donde están el inventario de depresión de Beck, la escala Montgomery-Åsberg, la escala de Hamilton-D o Hamilton Depression, la escala de Zoom-D, Zoom Depression, el MMPI, el MINI, el Asset Faces, las pruebas de laboratorio, test de supresión de dexametasona, que cuando hay depresión no logra suprimir a la dexametasona, el test de latencia REM, con acortamiento del periodo desde el inicio del sueño hasta la aparición del sueño REM. Los exámenes de tomografía, de resonancia magnética, de PET, todos son auxiliares, mis estimados señores. Esto no deberíamos ni siquiera pedir. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es clínico, esto es caro, y esto nos sirve para tener un acercamiento, pues, si todavía tenemos un poco más de dudas, pero no hay nada patológico. Entonces aquí tenemos la evolución de los trastornos de ánimo. Si ustedes se fijan, hay letras en rosita, letras en azul, letras en celeste. Aquí tenemos nuestra normalidad. Aquí estamos y nos vamos a deprimir, nos vamos a caer y vamos a hacer una enfermedad depresiva. Entonces, acá estamos muy deprimidos y aquí vamos al médico. Estamos en el periodo más agudo, en este periodo agudo, que son las fases del tratamiento, entre la sexta y 12ª semana, o sea, los 3 meses, entre 0 y 3 meses, yo puedo comenzar a mejorar con el tratamiento. Cuando comienzo a mejorar con el tratamiento, 50% de mejoría con el tratamiento quiere decir que estoy teniendo respuesta al tratamiento. Mejoría del 50% del tratamiento es respuesta al tratamiento. Está acá. O sea, esto está subiendo y sube hasta acá. Si yo sigo mejorando y llego al 100% de mejoría, o sea, prácticamente sin síntomas depresivos, ya estoy en el 100%, ahí se va a llamar remisión. Cuando tengo el 100% de mejoría, se llama remisión. ¿Ya? Pero entre la respuesta, o sea, entre el 50% y el 100%, yo puedo tener un retroceso. Esto que ha estado subiendo hasta 100%, cuando está en 98, baja un poco, baja a 70, 80, no sé, o a 51. Entonces, eso se llama recaída. Entonces, entre la respuesta y la remisión puede darse la recaída. Pero yo ya estoy bien, estoy con 100% de mejoría y sigo bien manteniendo mi 100%. Si completo el año de tratamiento, porque acá es 9 meses, acá son 3 meses, un año de tratamiento, o sea que, fíjense, yo debo seguir dando el tratamiento, un buen tratamiento. Llego al año de mejoría,
de estar ok, de estar con remisión, ya esto se va a llamar recuperación. Ya tengo 1 año de buen tratamiento, pero entre la remisión y la recuperación he tenido un retroceso. Antes de llegar a la recuperación he tenido un retroceso. Ese retroceso también se llama recaída, o sea, entre la respuesta y la remisión, entre la remisión y recuperación pueden darse recaídas. ¿Ya? Y ahora, al año de tratamiento, ¿yo corto el tratamiento o no? A título personal, yo sigo dando tratamiento por lo menos hasta los 10 años. ¿Por qué? Porque nadie me asegura que esto va a ser una depresión mayor monopolar o bipolar. Entonces, este periodo después del año de tratamiento se llama ya recurrente. Se llama, todo esto por acá es la recuperación, y en la recuperación, ¿qué puede suceder? Que comienza una nueva depresión. Por eso yo he debido seguir dando tratamiento. ¿Para qué? Para que no se dé la recurrencia, para que no comience otro episodio depresivo. A esta fase donde está. Esto se ha entendido porque más claro que este diagrama no he podido encontrar otro. Está ahí muy, muy clarito con las fases de tratamiento, con las 5 R's de la depresión, 1, 2, 3, 4, 5, 5 R's. ¿Y qué es lo que debo buscar con el tratamiento? Con el tratamiento, especialmente con el tratamiento antidepresivo, lo que debo buscar es disminuir o eliminar los síntomas visibles. Entonces, si yo disminuyo, estoy buscando la respuesta. Si yo elimino, o sea, llego a un 100% de mejoría, estoy buscando la remisión. El otro objetivo es, ya estoy en remisión, restablecer su rol. Entonces yo debo lograr, ¿qué cosa debo lograr? Debo lograr la recuperación, debo alcanzar la recuperación. ¿Por qué? Porque quizás esto pueda ser lo más importante, que él pueda restablecer su rol de funcionamiento. En la vida uno quiere volver a ser tan bueno como fue antes de la depresión. Entonces, esto es muy, muy importante, que mi recuperación continúe y que yo pueda evitar la recurrencia. Estando en fase de recuperación, yo pueda tener un retroceso y tengo una recurrencia. Entonces, es básico objetivo del tratamiento evitar la recurrencia y conseguir la adherencia al tratamiento. ¿Para qué? Para poder seguir más de 1 año, 2 años y los años que sean necesarios. Ahora, si concomitantemente voy a tener una comorbilidad o intercurrencia, tengo que tratar esa enfermedad, no sé que sea una depresión secundaria, pero si sigue más o menos lo mismo. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta con la depresión? Que las depresiones menores no necesitan antidepresivos. Si yo quiero acortar el tiempo de la depresión menor o la intensidad de la depresión menor, uso antidepresivos. Pero si no, solamente trabajo con psicoterapia. ¿Entendido? Y en cuanto a la depresión mayor, yo puedo utilizar solamente antidepresivos, viendo que el antidepresivo sea elegido adecuadamente de acuerdo a los 3 neurotransmisores básicos: noradrenalina, serotonina, dopamina, y teniendo en cuenta las fases de optimización, cambio, combinación, potenciación, que yo supongo que el colega o la colega que haga la clase les va a enseñar en el tratamiento antidepresivo qué significa la optimización, el cambio, la combinación, la potenciación. Ahora, si es depresión mayor, yo me puedo apoyar en un eutimizante o estabilizador del ánimo. Ahora se utiliza eutimizante, ya no se utiliza el nombre de estabilizador de ánimo, pero como todavía algunos lo conocen, con esto le he puesto también estabilizador de ánimo. Entonces se utiliza asociado, y el mejor estabilizador del ánimo hasta ahora sigue siendo el DBT.
pero en depresión mayor, el utilizante o estabilizador de ánimo más usado, más efectivo es la lamotrigina. Cuando esto no me está dando resultados, yo puedo pensar en electroconvulsivoterapia, o sea, en el electroshock, ¿sí? En electroplexia, que se va a dar con indicaciones de la depresión severa o psicótica. El riesgo suicida es mandatorio en fracaso farmacológico, contraindicación para terapia medicamentosa. Pongamos contraindicación para terapia medicamentosa cuando son alérgicos, cuando hay exceso de efectos secundarios, cuando está embarazada. Es preferible un electroshock en la embarazada que darle medicamentos, en el estupor catatónico y en la desnutrición grave. ¿Cuándo voy a utilizar antipsicóticos? Cuando es una depresión psicótica. ¿Me voy a ayudar de psicoterapia? Sí, me puedo ayudar y me debo ayudar de psicoterapia porque se ha visto que hay un efecto incluso a nivel de neurotransmisores. ¿Cuáles son las que dan mejor resultado actualmente? La interpersonal y la cognitivo-conductual. Puedo utilizar potenciadores. Acá en antidepresivos les he puesto potenciación. Los potenciadores son la hormona tiroidea, las T3, T4 y los estrógenos. ¿Puedo utilizar estimulación magnética transcranial? Sí, esto es lo que se está haciendo actualmente. Ya, este es el electroshock, este es la estimulación magnética transcranial. Es cara, los resultados son buenos, pero todavía pocos. Estimulación cerebral profunda, también dicen que los resultados son buenos, pero pocos, ya, y también es cara. ¿Hay en nuestro medio? Hay, pero son escasos. ¿De qué más me puedo ayudar? De fototerapia, de privación del sueño, estimulación del nervio vago, ácidos grasos como omega 3, aminoácidos como triptófano, vitaminas, acupuntura, pero esto ya son las necesarias. Yo no voy a tratar depresión mayor con estas cosas. Esto vendría a ser cocinerista, sino que son ahí también efecto placebo, ¿no? Al menos las vitaminitas y otras cosas. Son para depresiones menores. La psicoeducación en todos. Yo tengo que enseñar al paciente y a su familia para mejor manejo de la depresión. La depresión es una enfermedad de riesgo y grave. Entonces aquí les muestro un cuadro de psicoterapia interpersonal. Es una psicoterapia que se centra en pérdidas y conflictos interpersonales, en habilidades sociales, son precisas, a dónde van, todo lo que buscan, lo que quieren, y ahí está. Es un modelo que lo pueden leer con detalle y lo pueden buscar después. Y esta es una doble flecha resumen. Las depresiones menores de aquí para este lado, el lado psicológico. Las depresiones mayores para este lado, el lado biológico. Entonces, si acá al centro va a estar la distimia, porque tiene casi ambos lados. En las depresiones menores, la reactiva, la situacional, donde basta la psicoterapia. ¿Podría ir un poco de antidepresivo? Puede ir sí, para acortar tiempos, para acortar síntomas intensos. Y en el biológico está la depresión mayor, sea mono o bipolar, y ahí sí, señores, aquí es mandatorio, por favor, mandatorio los antidepresivos, después ya vienen los tranquilizantes y todo lo demás que hemos hecho. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido, algo que quieran que les aclaren? ¿Sí, Jimena? Sí, doctora. No entendí bien cómo se diferenciaba la depresión mayor con la depresión atípica. ¿La depresión mayor con la depresión atípica? Sí, ¿He explicado bien? ¿cómo Mira, la depresión atípica es lo que yo les dije, es una especie de magma, donde hay de todo y no hay nada. ¿Ya?
hay de todo y no hay nada. Tú no sabes en realidad qué es esto. Hay aumento de peso, de apetito, hipersomnia, pensar de rechazo. ¿Ya? Es algo difuso. Difuso. ¿Hay ánimo depresivo? Sí, hay ánimo depresivo, pero todo este cortejo sintomático es difuso. En cambio, en la depresión mayor, tú vas a tener algo muy preciso. Tú tienes que encontrar área afectiva, área cognitiva, área motora, área somática, alteración de ritmo biológico, voluntad. Tú tienes que encontrar todo eso, ¿no? Esto es muy, muy característico. El cortejo sintomático es rico, es amplio. En el otro no, es muy vago. Acá es preciso. En el otro no hay tiempos. Y viene así larvado, ondulante. Es algo que tú no sabes qué llamarle en realidad. Es muy diferente a esto, ¿no? El paciente te consulta por diferentes cosas, como que está puesto aquí una cosa, otra cosa, y no te dispersa, te diluye. Es muy diferente. Yo no sé si te das cuenta acá está bien precisa, área afectiva, cognitiva, motora, todo. Acá se precisa en incluso porcentajes. Yo les he dicho que acá en el área afectiva incluso revisen la parte de afectividad, todo ese cortejo que puede haber en depresión. Muy diferente al otro. En el otro tú te puedes confundir con cualquier cosa. El síndrome de fatiga crónica, puedes decir, tiene un síndrome de fatiga crónica y es una depresión atípica. Entonces, cuando encuentres cosas así tan difusas, hay que pensar en depresión. Eso es lo que hay que hacer. En cambio, acá vas a encontrar cosas tan concretas, tan detalladas a veces, que no te van a llevar por otro camino. Pero no es que sea fácil diagnosticar, porque al paciente hay que llegar al paciente para que el paciente hable, para que el paciente nos detalle. Entonces, mucho va a estar en ese tipo de relación médico-paciente, en cuánta información pueda sacar y cuánto también te pueda decir la familia, aparte de los antecedentes. En el otro no vas a encontrar mayores antecedentes. No sé si te he podido aclarar. Sí, doctora, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, nos vemos el lunes en la clase de bipolaridad. Para bipolaridad tienen que saber esta parte para que sea más fácil, porque esta parte ya no la voy a repetir. Ok, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes.